Muy bien, buenas noches a todos. Estamos dando inicio a nuestro primer encuentro de espacio abierto para el aprendizaje en esta segunda semana del módulo 5 de argumentación. Sean bienvenidos quienes se hayan conectado. En este caso, pues Jimena Salinas está con nosotros. Agradezco su puntual asistencia y que esté con nosotros desde el inicio. Vamos a ir iniciando con este espacio para aprovechar de manera óptima todo lo que pues, se tiene preparado, de tal manera que podamos ser productivos en esta jornada, en esta sesión que tenemos, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar, vamos a observar qué es lo que tenemos, qué es lo que vamos encontrándonos en esta segunda sesión de en esta primera sesión de la semana número 2 del módulo 5 de argumentación. Bueno, sean todos bienvenidos. Quienes se hayan conectado, gracias, y a quienes no, ojalá y puedan ver en su momento esta sesión que está siendo grabada para su apoyo en como un recurso más para la elaboración de sus trabajos, actividades que están en la plataforma de preparatoria en línea SEP. Bueno, pues vamos dando inicio. Tenemos nuestro programa del día de hoy, el orden de la sesión, pues la bienvenida, el propósito de la sesión, el propósito de la unidad, las dudas y comentarios que puedan surgir, recursos, ejemplos y conclusiones con la despedida como tal, ¿no? Entonces, esperando sea de manera fructífera, pues vamos dándole seguimiento a lo que corresponde en esta primera sesión de la semana número 12, y ahí está el propósito que buscamos, qué es lo que necesitamos concretar en estas sesiones que tenemos, pues la mejora constante de sus procesos de formación, ¿no? Creo que cada unidad que vamos avanzando, cada unidad que vamos conociendo nos tiene que ayudar a elaborar de la mejor forma o de la mejor manera nuestro trabajo, nuestro proyecto integrador al final de este módulo. Entonces, al inicio del módulo, en la semana anterior, yo les puse cuál era el propósito del módulo como tal, esperando que al final se pueda alcanzar por ello. Entonces, por eso, este es uno de los mejores propósitos, la mejora constante en su proceso de formación, compartir dudas y opiniones. Creo que las sesiones anteriores fue bastante clara, fue bastante fructífera en ese sentido, en que los que se conectaron pues estuvieron participando activamente, generan un ambiente de aprendizaje compartido, sin duda alguna, todos aprendemos de todo, nadie sabe o nadie tiene conocimiento absoluto, sino que vamos compartiendo lo que conocemos y lo que sabemos, ¿no? Colaborar como agente en el proceso de información, es decir, no solo corresponde al asesor, no solo corresponde a los agentes educativos de preparatoria en línea SEP, que ustedes se formen, sino ustedes también, cada uno de ustedes pueden aportar algo muy importante, pueden aportar algo interesante a sus compañeros que pues, se conectan o que ven estas grabaciones de estas sesiones, estos espacios abiertos para el aprendizaje, ¿no? Entonces, ustedes también son colaboradores o ustedes son el centro, por decirlo así, de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante, pues, que también colaboren en ello. Comentar sobre las semejanzas y similitudes de sus concepciones del tema abordado, es decir, qué es lo que sé, cómo lo sé, o de qué manera lo he entendido y cómo lo entiendo ahora, ¿no? O cuáles son, o qué es lo que yo sé y se parece mucho a lo que estamos viendo. Entonces, eso puede favorecer y nos puede ayudar para nuestro aprendizaje en general. Entonces, creo que todo mundo o todos tenemos algo, ¿no?, que ofrecer o que dar a los demás. Entonces, por eso se hacen esos espacios de aprendizaje, para que se vayan aclarando esas dudas, se vayan compartiendo la experiencia, colaboremos y mejoremos constantemente. Y el propósito de la unidad número 2, así como se mencionó en la unidad número 1, pues aquí lo encontramos de nuevo, realizar posturas interdisciplinarias, ¿no? Entonces aquí hablamos de la interdisciplinariedad. De hecho, el trabajo o la actividad integradora número 3 tiene mucho que ver con este concepto, el término interdisciplinario, ¿no? Sobre las problemáticas, ¿no?, para expresar opiniones sustentadas, ¿no? Es bastante claro el propósito de la unidad. O sea, sí, yo tomo una postura ante tal problemática, pero es una postura sustentada. ¿Y sustentada de qué? En las diferentes perspectivas que puedan tener las diferentes disciplinas. Entonces, por eso una de las instrucciones que maneja la actividad integradora número 3 les dice, bueno,
ahora den desde las perspectivas de por lo menos dos disciplinas o dos ciencias la problemática, ¿no? En el foro Aprendiendo que he colocado en esta semana, yo les colocaba como ejemplo, ¿no? Hay fenómenos, hay problemáticas o hay situaciones que pueden analizarse desde diferentes perspectivas, ¿no? En el foro Aprendiendo yo les colocaba un ejemplo y decía, bueno, el beso, por ejemplo, ¿no? ¿Desde qué perspectiva podría verse? Desde el aspecto psicológico, cuáles son las reacciones biológicas, físico-químicas que puede tener la persona cuando experimenta un beso, cuál es la concepción cultural que se tiene acerca del beso, cuál es la concepción psicológica en función de la emotividad o la emoción o la afectividad que pueda tener un beso. Entonces vemos que hay diferentes disciplinas, hay una interdisciplinariedad que intentan explicar un fenómeno, una acción o una problemática, ¿no? Pero tiene que estar sustentada, ¿no? Mediante la generación, en este caso, de pues, argumentos válidos y que si hay algo o alguien que esté en contra de mis argumentos o de los argumentos que presentan, bueno, pues viene la otra parte que está en actividad integradora número 4, que es prácticamente un debate, es decir, poner en juicio, ¿no? O en tela de juicio lo que opinamos, lo que investigamos, lo que tenemos de conocimiento, de tal forma que pues, podamos llegar a una apertura ante los diferentes conocimientos que puedan generarse bajo un mismo fenómeno o desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, ese es el propósito de la unidad número 2. No perdamos de vista. ¿Cuál es el objetivo de la unidad, el propósito de la unidad número 2? En la actividad integradora número 3, la investigación documental, ¿no? La investigación documental, es decir, una investigación interdisciplinaria fundamentada, que tenga un fundamento. Y en la actividad integradora número 4, aquí lo menciona, vamos a argumentar mediante debates con una actitud respetuosa y responsable nuestros argumentos, siempre y cuando sean correctos, verdaderos, válidos, que tengan certeza, que tengan ustedes también, pues evidencia. Eso ya lo veíamos en el primer encuentro o en el primer espacio abierto para el aprendizaje de la semana anterior. Si gustan, pueden revisar el video y ahí hablábamos sobre el término de certeza, evidencia, verdadero, falso, ¿no? Correcto, opinión, afirmación, negación, juicio, duda, etcétera, ¿no? Entonces, esos conceptos ya los tenemos, esos conceptos ya se tienen, y lo que vamos haciendo en esta unidad número 2 es utilizarlos y ponerlos en práctica o trabajarlos desde estas dos actividades integradoras que nos están presentando. Bueno, una vez visto el propósito, bueno, como nada más hay una persona integrada, en este caso que es Jimena, bueno, pues ya desde el inicio daba la bienvenida en función del orden del día que había presentado. Luego viene el apartado de dudas y opiniones, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Que era una pregunta abierta o es una pregunta general a quienes se hubiesen conectado. En ese caso nada más tenemos a Jimena. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, ¿no? ¿Por qué es importante tener diferentes enfoques ante un problema? Si gustas, Jimena, nos apoyas o nos compartes, ¿cuál sería tu opinión en función a esta pregunta? ¿Por qué es importante considerar diferentes enfoques? ¿Por qué es importante tener diferentes puntos de vista ante una problemática, ante un fenómeno? Ya sea que lo escribas o ya sea que abras tu micrófono con toda la confianza, te escucho o te leo. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Nos escribe, es importante tener distintos enfoques, ya que así se puede. A ver, voy a terminar de leerlo porque lo tengo aquí en el chat, ahorita lo vemos. Gracias, Jimena, gracias por tu aporte. Gracias, ¿no? Es importante tener distintos enfoques, ya que así se puede analizar mejor el tema y así tener una visión más completa. Exactamente, ¿no? Con esto podemos decir que no tenemos una visión particular, no tenemos una visión, este, parcial del fenómeno o del problema o del tema del cual estemos nosotros hablando, ¿no? Si nosotros nos
enfocamos desde una sola perspectiva, es ahí donde podemos cometer el error, es ahí donde podemos caer en el error o la falsedad ante nuestras afirmaciones que hagamos. Entonces, por eso la importancia de tener diferentes perspectivas, diferentes fuentes de investigación. Por eso es importante tener diferentes enfoques en cuanto a un problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos aporta, no sé, en cualquiera de las problemáticas que ustedes ya estén realizando en su trabajo que les están pidiendo? ¿Cuál es la importancia de la geografía? ¿Qué dice la geografía acerca de? ¿Qué dice la economía acerca de? ¿Qué dice la política acerca de? ¿Qué nos está diciendo la salud pública como tal acerca de? ¿Qué nos dice la educación, ¿no? ¿Qué nos dice la religión acerca de? ¿No? En nuestro país, por ejemplo, no sé si esta semana, la semana pasada, no recuerdo muy bien con certeza, sobre el asesinato de dos religiosos, dos personas religiosas en, en el país que fueron asesinados, ¿no? Y creo que por ahí se levantaron o levantaron la voz hasta el Vaticano, ¿no? Y muchos estuvieron a favor, otros en contra. ¿Por qué? Porque decían, bueno, el alto grado de crimen en nuestro país ha estado siempre. ¿Por qué ahora el Vaticano emite un juicio? ¿Por qué el líder de los jesuitas dice que ya no alcanzan los abrazos ante los balazos, ¿no? Por la expresión del presidente. Entonces son opiniones o son argumentos que se contradicen. ¿En qué sentido? En el sentido de que si el líder, por ejemplo, de esta fe, ¿no? Desde los adeptos del catolicismo dicen, bueno, es mejor educar y formar con el amor que con la fuerza o la violencia, ¿no? Era lo que argumentaba el líder del catolicismo, el Papa, ¿no? Y el líder jesuita aquí en México decía, bueno, pues es que ya no alcanzan los abrazos ante los balazos. Es importante que no haya impunidad, que se cambie la política de seguridad que tiene nuestro país. Entonces, esa es la perspectiva desde la fe o desde la religión que pudo haber sido interpretada de otra forma. ¿Cuál es la perspectiva de los inversionistas o de los empresarios que quisieran hacer negocios en México? ¿Es benéfico, no es benéfico ante la problemática que se vive del crimen, ¿no? De la violencia, de los asesinatos y homicidios que hay en nuestro país? ¿Qué pensarán? ¿Conviene invertir? ¿No conviene invertir? La parte del turismo, los turistas creen que se sienten seguros, no se sienten seguros, ¿no? El problema del agua en el norte, etcétera, ¿no? Todas las condiciones que podamos tener. Por eso bien decía Jimena en su momento, a mayor amplitud de conocimiento o a mayor amplitud de enfoques, menor margen de error se va a tener. ¿Por qué? Porque vamos a intentar comprender la problemática desde diferentes contextos, ¿no? Entonces, igual en sus trabajos o en el trabajo que están ustedes elaborando, pues ubíquense en diferentes enfoques para que pueda tener mayor fuerza su actividad integradora, ¿no? He revisado algunas y por ahí pues a veces nada más le colocan una disciplina, entonces pues queda igual, ¿no? Pues, podríamos decir que es desde su enfoque o desde la perspectiva que ustedes tienen. Pero sí es importante seguir las indicaciones para que pueda ser completado el trabajo y pueda ser evaluado de la mejor forma o de la mejor manera. Entonces, la recomendación es busquen diferentes enfoques para el problema que van a presentar en su actividad integradora número 2 y lean o revisen como tal para que puedan tener suficientes elementos a la hora de expresarse en el trabajo que les piden al final, en el audio, ¿no? Ahí les piden un audio y que ustedes tienen que manejar el tema. Si yo nada más escucho leyendo o solo veo que coincide mucho el trabajo escrito con el trabajo oral, pues bueno, también los créditos no son favorables porque sí se pide que haya un manejo, ¿no? Una fluidez, un manejo y fluidez en la información o en los argumentos sobre todo, ¿no? Que ustedes tengan seguridad de aquello que están afirmando, porque ya investigaron, porque ya leyeron, porque ya vieron, porque ya oyeron. Ahorita hay tantas fuentes que de hecho de eso se trata esta sesión, este espacio abierto para el aprendizaje,
donde tenemos que tener cuidado, dónde investigamos, qué investigamos, cómo investigamos, cuándo investigamos y la forma de cómo llegamos a la información que utilizamos en los trabajos que tenemos, ¿no? Entonces es importante, pues ya aquí nos opinaba Jimena, también doy mi punto de vista sobre esta pregunta que se maneja para todos, igual que quienes vean el video, pues ojalá y también se respondan a sí mismos y vean la necesidad y la importancia de que haya un enfoque diferente, ¿no? Objetivo, veraz ante un problema, para que así pues pueda haber mayor cercanía a la verdad y no sea una verdad parcial o una verdad limitada a un solo enfoque, ¿no? Entonces es la importancia de buscar varias disciplinas para que nos sustenten y nos apoyen en el fenómeno que tratamos de explicar o en el fenómeno que tratamos de defender, ¿no? Pues bueno, para poder hacer esto, para poder defender, para poder hablar con fluidez, con coherencia, ¿no? Con razonamientos válidos, bueno, pues aquí tenemos que tener presente que es importante la investigación. Y aquí nos manejan, ¿no? Desde el propósito de la unidad número 2, pues estamos hablando de un manejo de una investigación documental, ¿no? Interdisciplinaria. Entonces, a través de argumentos mediante debates de manera respetuosa y responsable, pero antes de eso debe de haber una investigación. Y bueno, pues la investigación que nos atañe o la investigación que ustedes van a realizar pues, para elaborar su actividad integradora, su ensayo, bueno, pues necesitan ustedes leer, necesitan extraer información. Entonces, una investigación documental prácticamente es la que ustedes realizan. Recuerden que hay diferentes tipos de investigación. Está la investigación de campo, la investigación científica, la investigación documental, la investigación pura como tal. Y pues aquí nos interesa a nosotros la investigación documental, ¿no? Cuando a ustedes les piden el ensayo de tal tema, pues ustedes van en función de todo lo que puedan investigar, porque realmente ustedes pues no se van a la calle, a las comunidades, a los pueblos, a las colonias o a los barrios a aplicar encuestas, a hacer observaciones, a aplicar cuestionarios, a hacer su entrevista, etcétera, ¿no? Como tal, hasta el momento, pues ustedes lo que realizan es una investigación documental. ¿Qué quiere decir esto? Que van a leer, que van a buscar fuentes fidedignas que puedan apoyarles en sustentar sus afirmaciones o sus juicios que están emitiendo acerca de un problema, ¿no? Acerca de un fenómeno, acerca de un hecho que tratan de esclarecer o tratan de defender o tratan de contrarrestar. Entonces, aquí vemos, ¿no? Podemos decir que pues es el proceso denominado investigación documental a la inspección de los documentos y los recursos, ya sean audiovisuales, multimedia, digitales, ¿no? Este, físicos como tal, que se recopilan. Y por eso les mencionaba hace un momento, es importante que lean, es importante que vean, es importante que escuchen. Sí, pues, también ahorita hay programas de radio, podcast y más que pueden funcionar como fuentes de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues necesitamos recopilar, delimitar, clasificar toda esta información que tenemos, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado de no caer en la infoxicación, es decir, el estar abrumado con tanta información que hay en la red y que probablemente en vez de esclarecernos la problemática o fundamentarnos la problemática a la cual nos referimos, probablemente nos abrume, ¿no? Y sea tanto que no sepamos ni de dónde tomar. Entonces, por eso aquí mencionan en esta diapositiva la importancia de clasificar, la importancia de delimitar, ¿no? Antes de iniciar cualquier proyecto de investigación, pues hay que hacer eso, clasificar, delimitar, recopilar, ¿no? Toda la información necesaria que ataña al problema, atañe al problema de investigación que hayan elegido o que se le haya propuesto, ¿no? Todo lo referente a la clasificación y el orden obtenido a partir de una investigación documental se estudia mediante la organización de los conocimientos, ¿no? Dentro de esa disciplina existe pues un proceso general denominado cadena documental, ¿no? En el cual se lleva a cabo pues en 4 fases que aquí he mencionado, ¿no? Y ahí está
la recopilación, todo lo que yo pueda recuperar o que pueda unir en función del problema que estoy manejando. Luego viene el análisis, qué sí me sirve, qué no me sirve, ¿no? Que, de qué fecha a qué fecha, de qué lugar, en qué lugar sí, en qué lugar no, no me interesa, no sé, el narcotráfico colombiano, no me importa el narcotráfico estadounidense, me interesa el narcotráfico en México. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿De qué año a qué año? Ah, bueno, solo me interesa la etapa del Chapo Guzmán. Ante mí, trabajo de investigación sobre el narcotráfico y la política, por decirlo así. ¿Bajo qué gobiernos? Ah, bueno, el gobierno de tal presidente a tal presidente. Y entonces ya delimito y ya estoy haciendo esta clasificación, estoy haciendo esa selección, ¿no? Estoy haciendo un análisis de aquello que me pueda servir ante la problemática o el trabajo que yo voy a entregar de investigación, ¿no? Entonces, viene la tercera parte o la tercera fase, que es la investigación documental como tal, por eso lo he colocado de rojo en la diapositiva y pues ahí lo menciona. Se busca, se recupera y se organiza documentos para una necesidad determinada. Imaginemos que ustedes están investigando sobre el fanatismo religioso. Pues, y si van a hacer un ensayo sobre el fanatismo religioso o la corrupción en la política mexicana, pues tendrán que buscar todo lo necesario y como bien mencionaban aquí hay que delimitar el fanatismo religioso en qué tiempo, el fanatismo religioso en dónde, en el centro, en el norte, en el sur del país, ¿no? Para que así tengan mayor claridad y mayor límite en función de lo que van a investigar. Hace rato le mencionaba, si no nos infoxicamos, ¿no? Hay una especie de intoxicación de información, por hacer la analogía del término, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado y apoyarse de los recursos que puedan servirnos para ordenar la información. Como bueno, ya bien conocen ustedes, hablamos de la síntesis, hablamos de la paráfrasis, hablamos del resumen, las fichas, etcétera, ¿no? Todos esos recursos que favorecen y que ahora lo podemos hacer de manera digital en nuestro teléfono, en nuestra tablet, en nuestro iPad, en nuestras computadoras y ir ordenándola, ¿no? Utilizando colores, utilizando el recurso que ustedes crean necesario para enfocarse en el trabajo de investigación documental que ustedes tendrían que hacer, ¿no? Entonces, en sí, en eso consiste la investigación documental. En la actividad integradora número 3, pues ustedes están realizando una investigación documental en la cual es muy importante pues meterse, leer, investigar, buscar la manera de que su información o la información que manejen, pues sean las más efectivas, las correctas, ¿no? Entonces, podemos hablar de fuentes electrónicas, porque también hablamos de fuentes físicas o directas, pero pues actualmente es un poco más complicado, por un lado, o a veces en cuestión del tiempo, distancia, disponibilidad de textos físicos, etcétera. Entonces, normalmente se recurre a fuentes electrónicas, ¿no? Entonces, por eso coloco aquí estas características que hay que tomar en consideración. Ahí nos menciona la diapositiva y nos dice las fuentes electrónicas digitales, ¿no? Que albergan en Internet, están en Internet, ¿no? No siempre son de calidad. Recuerden que es un espacio abierto donde todo mundo escribe o muchas personas escriben, muchas personas publican. Wikipedia, por ejemplo, no se maneja como una fuente confiable porque pues cualquiera puede escribir, ¿no? Cualquiera puede corregir. Ciertamente hay algunos candados, algunos rubros como tal para poder escribir, pero pues al fin de cuentas es muy abierto y es muy ambiguo y es muy subjetivo, entonces no puede ser considerado como una fuente fidedigna, ¿no? ¿Por qué? Porque todos entran ahí, ¿no? Entonces, sí hay políticas ciertamente que ayudan a que sea lo más serio posible, pero bueno, no, no del todo confiable, ¿no? Entonces, por ello debe tener presente cuáles serían los criterios de búsqueda para valorarlas y usarlas con toda la confianza, ¿no? Entonces, ustedes cuando estén haciendo su investigación, cuando la vayan a utilizar para colocarla en sus trabajos, pues hay que considerar lo siguiente. ¿Cuándo es confiable la web? Bueno, cuando existe claridad en los datos y en la información que se publica, ¿no? Tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la publicación de tal o cual información?
Es una página de investigación, es una página de una universidad, es una página del gobierno. Entonces, en función de ello, de alguna organización internacional, alguna organización nacional avalada por instituciones públicas, ¿no? O a lo mejor también por instituciones privadas, pero bueno, que tienen hasta cierto punto un propósito, ¿no? Un propósito educativo, un propósito gubernamental, un propósito regulador, un propósito jurídico. Pueden haber un sinnúmero de propósitos, siempre y cuando pues estén bajo norma, bajo reglas de las diferentes, desde los diferentes enfoques que se manejen, ¿no? También habría que tener en cuenta cuáles son, si es una autoridad en la materia, ¿no? Si quien publica o el autor de la página, es un reconocido, ¿no? Es reconocido y que tiene hasta cierto punto, pues, autoridad, ¿no? Tiene autoridad en la materia, en el tema, en el fenómeno que se está estudiando. El sitio cuenta con un nombre, sí es importante mantener siempre esta característica y que si se ha adquirido reconocimiento público por la calidad de sus autores y sus publicaciones, ¿no? Este, Comúnmente, pues, se dan los reconocimientos a partir, no sé, pues, de convenios, a partir de la publicación de una revista universitaria, a partir de una institución pública, gubernamental. Entonces, esto hasta cierto punto le da un reconocimiento público, ¿no? Un reconocimiento público. A veces hay algunos blogs, ¿no? Muy buenos y todo, pero a veces carecen, no sé, de fuentes de información, a veces carecen de seriedad, a veces carecen de actualidad, a veces carecen del rigor científico. Entonces, no pueden funcionar o no pueden servirnos como una fuente fidedigna, ¿no? Tomarlos como referencia, pues puede llevarnos también al error. He revisado algunos trabajos y he visto que ya han empezado a colocar algunas referencias electrónicas. Lo que sí no han hecho, no he calificado muchos, pero los que he revisado, lo que sí no han hecho han sido utilizar la cita o el citado estilo Chicago que propone la preparatoria en línea CEP. Es importante que lo realicen y lo coloquen como nota al pie para saber cuál es su referencia, ¿no? Y como en todas las demás, las demás generaciones, siempre les he solicitado que si ustedes van a tomar alguna fuente de investigación y lo van a colocar dentro del cuerpo de trabajo, pues colóquenlo en cursiva. Si excede más de las 24, 25 palabras, colóquenlo en cursiva y pónganlo entre comillas y pónganle nota al pie, o referencia, como quieran llamarle, para que pueda ser válida su trabajo, porque si no podría yo tomarlo como plagio. ¿Por qué? Porque si no tiene referencia, pues yo voy a decir, ah, bueno, pues solo copió y pegó. Pero si le pone referencia, voy a decir, ah, bueno, sí copió y pegó, pero me está indicando de que ese párrafo o esta parte que coloca en cursiva y que pone entre comillas, lo está tomando como sustento de sus afirmaciones o lo está tomando como sustento de su alegoría o de su paráfrasis que está utilizando. Entonces ya no lo tomo como plagio al calificar. Pero si no tiene la referencia, no está en cursiva, no está entre comillas, se puede tomar como plagio. Entonces, sí es importante que utilicen el citado estilo Chicago o el citado estilo Prepa en línea CEP, que es el mismo, para que puedan tomárselas en cuenta como sustento o como referencia y no como plagio. Entonces, tener cuidado en ese aspecto, porque le menciono, he revisado y al parecer no lo están utilizando, solo copian al final la liga o el hipervínculo de donde investigaron, pero pues no me dice en todo el cuerpo del trabajo dónde lo utilizaron, en qué párrafo, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. No me dicen dónde lo utilizaron, entonces yo ahí no puedo identificar qué es lo que ustedes están generando a manera de argumento o a manera de razonamiento y qué es lo que están colocando como sustento o como fuente para sus afirmaciones, ¿no? Entonces, si yo quiero usar alguna frase o algún párrafo de algún autor, lo coloco, está muy bien, lo coloco en cursiva, entre comillas, y le pongo nota al pie para que yo sepa que lo están usando como fuente de investigación. Entonces, mucho cuidado de dejarlo así nada más. Adelante, Jocelyn, te escucho. Bueno, en el caso de que solamente escribamos como basándonos en lo que leímos, creo se le dice parafrasear, ¿no?
Sí, tenemos hacer que, paréfrasis. nada más ponemos la referencia al final. Sí, en caso de que no coloques nada de manera textual, sí se toma como paráfrasis, ¿no? Se toma como paráfrasis y solo habría que colocar la referencia al final. Si dejas tal cual el texto, entonces sí, ahí sí hay que referenciar o hay que poner la cita, ¿no? Oh, ok. Entonces, por eso, la regla dice que si excede de las 24 palabras, entonces, ya se coloca aparte del texto que tú estás escribiendo. Si no excede de ese número de palabras, lo puedes insertar dentro de tu párrafo y colocar la referencia nada más, en caso de que sea tal cual, ¿no? Por eso se llaman citas textuales. Muy bien. Bueno, entonces, pues eso, no lo olviden, no lo omitan, porque sí podría considerarse plagio. Bueno, el contenido además debe de cumplir con lo siguiente, tener título, fecha de publicación, nombre del autor, citas y fuentes de consulta, datos del contacto del autor o la publicación, la vigencia de la obra, ¿no? Los temas y los subtemas que presentan, si lo van a utilizar en un orden lógico, y la obra, pues que no presente errores ortográficos ni de redacción, ¿no? Ni de redacción. Entonces, también ustedes cuando redacten o escriban, pues revisen una y otra vez. Por eso la recomendación creo que siempre se ha hecho desde que han iniciado, que que relean sus trabajos, que revisen sus trabajos previo a, antes de subirlo, para que no demerite en este caso los créditos que vayan a utilizarse en referente a las rúbricas que se establecen, ¿no? Entonces, tener cuidado con sus fuentes, colocar sus citas y usar pues lo más actualizado y lo más prudente posible en función de ello. Tomen en consideración esto, ¿no? Pues que estamos en la era de la información. Información hay por todas partes, ¿no? Por todas partes. Y es una fortuna hasta cierto punto, porque está a nuestro alcance, está de manera inmediata, ¿no? Tenemos en nuestras manos toda la información necesaria, de manera instantánea, de manera inmediata. Si tenemos un smartphone en nuestras manos, inmediatamente googleamos y ahí encontramos la duda o saciamos la duda que tenemos. Entonces, sí, lo único que tenemos que hacer, pues, es cuidar de dónde lo sacamos, qué nos dice, quién lo dice, para que no cometamos algún error, ¿no? Entonces, para poder utilizarlo como fuente de consulta, pues ahí también dan otras recomendaciones. La autoría, quién es el autor, si es reconocido, si no es reconocido, si tiene referencias de haber publicado en revistas serias, ¿no? El propósito y la objetividad con que se esté manejando, ¿no? ¿Cuál es el propósito de algunas publicaciones? Normalmente en las revistas científicas, pues dar a conocer el descubrimiento, a aportar algo ante una problemática que no haya sido resuelta. Normalmente son los objetivos, ¿no? De todos de los ensayos o de los informes que a veces se publican, pues es esto, ¿no? Dar a conocer un conocimiento, aportar algo ante un conocimiento que probablemente esté parcialmente oscuro o no completo, y ese es el objetivo, aportar, generar conocimiento y no solo confundir, no solo escribir por escribir o repetir algo que ya está dado, ¿no? Entonces, por eso sí son bastante rigurosos algunas revistas científicas de algunas universidades y asociaciones, para la publicación. No es tan sencillo, sí solicitan un sinnúmero de requisitos para que tú puedas tener publicaciones como tal en el nivel científico, ¿no? Y la actualización, sin duda alguna, es de suma importancia que la información que utilicen para sustentar sus trabajos, pues sea la más reciente posible, ¿no? Y no, no utilizar fuentes de 5 años para atrás, porque a veces, no es actualizada y a lo mejor ya se ha dado alguna renovación o algún cambio ante el problema o ante la situación que se esté analizando o estudiando. Por eso algunas universidades, sus planes y programas los cambian con mucho tiempo con poco tiempo de anticipación, porque pues vamos, el conocimiento va creciendo y va descubriendo, la humanidad va descubriendo más cosas y por eso se solicita que haya pues una fuente
fidedigna y que sea hasta cierto punto de relevancia y con actualización, ¿no? No quiere decir que los autores de antaño o los autores que fueron pioneros en tal o cual problemática o en tal o cual tema, no quiere decir que no tenga validez, no sé, algún descubrimiento de Einstein, algún descubrimiento de Newton, algún descubrimiento de Descartes, ¿no? De cualquier otro científico, filósofo, literato, etcétera, que haya marcado la historia del conocimiento, sirven o funcionan como fuentes de sustentación ante una tesis o ante alguna afirmación que ustedes estén haciendo, pero considérenlo o cotéjenlo con lo que se está diciendo actualmente acerca de, ¿no? Acerca de qué se dice de la gravedad ahora, por poner un ejemplo, ¿no? No quiere decir que haya un error en los antiguos, en sus primeros descubrimientos, sino que hay un avance o hay un progreso, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en su actividad integradora número 2 van a estar girando en torno al problema de la marihuana, si no me equivoco. Entonces, si van a usar fuentes acerca de la marihuana, pues que sea lo más actual posible, ¿no? Lo más actual posible. Si lo van a tomar como sustento o contexto histórico, bueno, pueden retornar un poco, pero de personajes que hayan marcado, en este caso, la investigación en torno a la marihuana. Y hoy en día yo creo que pues hay mucho material sobre ello y pues no se puede decir que no hay material actualizado en función de ello. Yo les he colocado algunos recursos, algunos videos, ojalá y los puedan ver para que puedan ampliar su visión sobre esta problemática que ustedes tienen que abordar y que tienen que aclarar en el trabajo que están entregando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Una pregunta. ¿Hay necesidad de tener hijos, de vivir con compañía actualmente? La densidad poblacional está subiendo, está bajando en México. ¿Cómo están los otros países? ¿No? Y ahí coloco algunas afirmaciones. ¿Es mejor vivir sola o solo? ¿Mejor disfrutar la vida solo o sola? ¿Es necesaria la compañía de alguien más? ¿Es falso el instinto paterno o materno? ¿Qué me pueden decir acerca de ellos y bajo qué perspectivas? ¿No? Ustedes me dirían, no, pues yo creo que psicológicamente, ustedes me dirían, no, pues yo creo que desde la estadística, o no, pues yo creo que desde la cultura. Entonces, les escucho, igual, esa sería una segunda intervención para poder, ¿cómo se dice? Para poder tomar en cuenta su participación activa y activarle, en este caso, el puntaje extra de este espacio de aprendizaje abierto. Adelante, les escucho o les leo según sea su caso. Ahí está la pregunta y ahí están las afirmaciones que podrían ayudar a la reflexión, ¿no? De hecho, ahí al final, en letritas pequeñitas, ahí coloqué, el compromiso personal es mejor que adjudicarse otros compromisos, ¿no? No sé, como una pareja, unos hijos, unas mascotas, etcétera. Coloco este tema como tema de discusión, ¿no? ¿Cuáles serían sus argumentos? Si están a favor, si están en contra. Adelante.
Gracias, Jimena. Ahí ha colocado ya Jimena su opinión en función de este tema a debatir o a compartir. Coloqué este aspecto porque he observado o he notado, ¿no? Que actualmente las familias van disminuyendo en cuanto al número. A veces son 2 personas y un niño, ¿no? O 2 niños, y también el fenómeno que ocurre en Europa, ¿no? Donde la población, pues, ya es más de adultos mayores que de personas jóvenes, y pues que México va para allá igual, ¿no? En determinadas décadas a futuro, pues será un país de personas mayores más que de personas jóvenes, ¿no? Bueno, Jimena nos comparte lo siguiente y nos dice: "Considera que cada persona debería tener su propia opinión y decisión acerca de tener hijos. Las personas que lo desean deben tener una razón por la cual quieren y deben de considerar distintos aspectos y decidir. En efecto, es respetable la decisión, ¿no? De tener compañía o no tener compañía. Hace un momento yo les mencionaba, ¿no? Cuando hablamos aquí de necesidad de tener hijos, necesidad de tener compañía, de hecho, en las diferentes afirmaciones coloco, ¿no? El concepto compañía, estamos hablando de instinto paternal, maternal, vivir solos, compromisos, ¿no? Disfrutar la vida de manera individual, ¿no? Es como la tendencia, ¿no? Es como la tendencia. Y por eso era mi pregunta, ¿no? En función de ello, ¿ustedes qué opinaban? Y bueno, pues agradezco a Jimena, ¿no? Ella dice que pues habría que respetarla, definitivamente no se está este, afirmando o negando o haciendo una valoración si es bueno o si es malo, sino solo se está haciendo la observación sobre esta preferencia que a veces se tiene o esta preferencia que a veces se nota en la sociedad actualmente. Muy bien, pues gracias Jimena por tu aportación. Vamos continuando entonces para no atrasarnos. Y y bueno, esto que nosotros acabamos de hacer y su participación de hace un momento al inicio de la sesión, pues va en función de esto, de un carácter dialógico, ¿no? Toda argumentación o todo argumento, ¿no? Tiene este carácter dialógico, es decir, hay un diálogo, ¿no? Hay una especie de, de, de de discusión, más que de discusión, de intercambio, mejor dicho, de intercambio sobre las ideas, sobre los pensamientos, sobre los juicios como tal, ¿no? Hace rato con el ejercicio que les dejé, ¿no? En la diapositiva anterior, pues ahí está ese carácter dialógico, ¿no? Jimena decía, bueno, pues hay que respetar las afirmaciones o las decisiones de las personas. Ahí entramos en un diálogo como tal, ¿no? Yo lancé las afirmaciones y una pregunta, si lo observaron, y ustedes respondieron desde su percepción y a partir de su percepción emitieron un juicio, ¿no? De lo que ustedes piensan. Por eso en la diapositiva se les afirma y le dice, bueno, presupone un diálogo con el pensamiento del interlocutor para transformar su opinión, ¿no? Sus tesis y argumentos por un lado, o la antítesis y contraargumentos por el otro, ¿no? Lo que yo pueda decir a favor o en contra. En este momento, pues aquí Jimena no se mostró ni a favor ni en contra, solo pidió el respeto de la determinación de cada persona. Sin embargo, pues muchos podrían estar a favor y decir, no, pues yo creo que sí, es conveniente estar más solos, que generarse otro compromiso, la vida se lleva más fácil si uno vive solo, en vez de traer hijos al mundo, en vez de tener una pareja como compromiso, considero que es necesario pues disfrutar la corta vida que tenemos. Puede alguien que esté así a favor o alguien que esté en contra y pueda decir, bueno, pues es que antropológicamente el hombre no puede vivir solo. Cuando hablo de hombre, hablo de especie, no hablo de hombre masculino, femenino. El hombre no puede vivir solo, tiene que tener una compañía, tiene que tener un complemento para que pueda, para que pueda realizarse y también pues su descendencia, en su descendencia pues demuestra, ¿no? La manera de cómo se aferra a este mundo y que no quisiera pasar por desapercibido, sino quisiera dejar o mantener parte de su generación, ¿no? Entonces ahí están, ¿no? La contradicción o el choque de ideas, lo que menciona aquí la diapositiva. Estamos dialogando y estamos presentando tesis y antítesis, argumentos contra argumentos, ¿no? Pues por eso de aquí se deduce, ¿no? La necesidad de tener en cuenta
al destinatario, en este caso, quienes estamos interactuando o a quienes van dirigidas las preguntas, las afirmaciones y quienes la reciban, pues deberían de regresar o deben de regresar su opinión, deben de regresar su perspectiva acerca de la situación que se esté manejando, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, pues, es exponer razones, ¿no? Que invaliden el razonamiento o que validen el razonamiento que se está presentando, ¿no? Yo en las diapositivas anteriores ahí les decía, ¿no? En la frase pequeña que viene en la parte de abajo, el compromiso personal es mejor que que adjudicarse otros, ¿no? O sea, cuídate tú a ti mismo, disfruta de ti mismo. ¿Para qué te adjudicas otros compromisos? ¿No? ¿Para qué te adjudicas otros compromisos? Ya tienes tu compromiso personal de alcanzar tus metas, de sentirse bien, de autorrealizarte, de hacer todo lo que desees y lo que quieras sin tener otro compromiso. Entonces, ¿para qué buscas más? Ese es el argumento que se está manejando, ¿no? Habría otro que podría contradecir ese argumento. Por ejemplo, desde la biología, ¿no? O desde la antropología, cuando se habla del instinto. ¿Es verdad lo del instinto paterno? ¿Es verdad lo del instinto materno? ¿Realmente hay una necesidad de tener hijos? ¿O solo es por costumbre o solo es por cuestión cultural? ¿Es necesario estar acompañados? Sí, no. ¿Se disfruta mejor la vida solo? Entonces, aquí es donde entrarían las antítesis o las contradicciones de las cuales podríamos nosotros mencionar o hablar ante ello, ¿no? Entonces, por eso se habla de un carácter biológico. Bueno, pues, ¿qué tenemos que cuidar o qué tenemos que hacer ante este carácter argumentativo dialógico que se da en el debate, que está dentro de la actividad integradora número 4, en la cual ya también he revisado algunas aportaciones y le he hecho algunos comentarios? Pues tener en cuenta esto, ¿no? Que nuestra afirmación o nuestra negación no es infalible. Podemos errar. Hace un momento decía Jimena, ¿no? Tenemos que tener una perspectiva amplia, diferentes enfoques para tener menos margen de error. Pero eso no quita que nos equivoquemos, eso no quita que caigamos en el error. Todos estamos sujetos al error. Entonces, por eso cuando nos comuniquemos, tener cuidado de no ser presuntuosos de que tenemos la verdad y que nosotros no nos equivocamos. Buscar otro punto de partida ante alguna problemática o ante algún tema que tengamos, ¿no? Usar la analogía, es decir, vamos a ver qué tenemos en común, ¿no? En qué estamos de acuerdo ante tal o cual problemática, para luego poder diferir. Como tercer punto, no afirmar algo como verdadero de modo absoluto, muy relacionado con lo primero, con la primera frase. Este, puede tener validez, puede tener certeza, puede tener evidencia, pero pues igual a veces depende mucho del contexto, ¿no? De la situación que se esté experimentando, viviendo, llevando a cabo. Entonces, ahí la solicitud es no afirmar algo como verdadero de manera absoluta. Recuerden que todo puede cambiar en cualquier momento y por lo tanto no puede haber en este caso una afirmación como verdadero de forma absoluta. Y luego aporta las pruebas que te pidan. En el argumento que tú manejes, de hecho, en la actividad integradora número 4, ahí les piden, digan un contraargumento de algún compañero. Y es a veces donde hace falta esa parte, ¿no? Como que solo dicen, bueno, sí, no estoy de acuerdo contigo, estimado compañero, porque podemos ver esto. Ajá, sí dice, pero no hay más pruebas, no hay más evidencias o no hay más sustento que puedan decir, bueno, este contraargumento tiene fuerza, ¿no? Para esto tenemos que leer, para esto tenemos que investigar, para esto tenemos que tener suficientes herramientas o elementos para poder refutar. Por eso es importante ir haciendo sus notas, es importante ir teniendo sus resúmenes o sus síntesis para que cuando lleguen a debatir tengan el dato o tengan la información y presenten dichas pruebas, ¿no? Luego nos mencionan no eludas las objeciones, es decir, debe de haber una especie de disposición y apertura para responder, ¿no? Ante las cuestionantes que nos realicen en el debate.
¿Qué quiero dar a entender con esto de no eludir las objeciones? Es decir, cuando haya algo que aceptar, pues se acepta, ¿no? De manera tolerante. Cuando hay algo que no se acepta, pues tenemos que presentar evidencias, ¿no? Pero tenemos que responder. No podemos mantenernos, callados o sin responder como tal. Y si vamos a responder, pues que haya apertura y que también sea de manera respetuosa. No puede ser de manera impositiva o inquisitiva, ¿no? Y por último, trata de ser pertinente, ¿no? Yo creo que es importante no darle vueltas al asunto, ¿no? Ir al grano, ir siendo directos, de tal manera que no redundemos o que no le demos vuelta a la situación o al fenómeno y no terminemos con concretar una especie de afirmación de convencimiento o de negación como tal. Entonces, hay que ser pertinentes en ese sentido, en no redundar, en no darle vueltas al asunto, sino definir, determinar y aclarar lo que se tenga. Entonces, eso es lo necesario para una comunicación efectiva, dialógica dentro de un debate. Y aquí hay que tener muy en cuenta esta parte entre la diferencia de la discusión y el debate. Cuando hablamos de una discusión, pues podemos decir que estamos hablando de, pues, de un diálogo espontáneo, ¿no? De hecho, aquí está en la diapositiva que presentamos, ¿no? La discusión es el ejercicio en el que existe un intercambio de ideas, ¿no? Sobre un tema determinado generado entre dos o más personas, es decir, en el momento propio. Por eso les mencionaba hace un momento, de manera espontánea, de manera espontánea. Por eso hay un momento propicio de dialogar, ¿no? Y escuchar para comprender la situación y crear una especie de solución. Entonces, esa es la discusión. Y una de las características o una de las diferencias, pues va a ser esta, ¿no? Que es espontánea y que es en el momento. A diferencia del debate, que es lo que ustedes están haciendo en su actividad integradora número 4, es pues un ejercicio también donde se comparten puntos de vista en torno a una problemática que ya la tienen, ya está dada, pero la diferencia va a radicar en que el debate se caracteriza por la manifestación de ideas de una manera organizada. Por eso en el trabajo, en la actividad, a ustedes le piden aportación número 1, aportación número 2, aportación número 3, aportación número 4 y aportación número 5. Y son muy claros. La plataforma o la actividad es muy clara en lo que pide, ¿no? En tu primera aportación realiza eso, eso. En tu segunda aportación, por favor, elabora esto, esto. En tu tercera aportación, esto, esto. En tu cuarta aportación, son muy, muy, muy específicos en ese sentido, porque ¿qué está pasando? Pues lo que aquí menciona, está siendo organizado. Un servidor funge como el moderador de ese debate. Pero pues hay momentos en que pues prácticamente todos están de acuerdo y realmente no se genera un debate. O si no están de acuerdo, no presentan suficiente evidencia para generar una controversia, ¿no? Solo dicen, bueno, sí, yo no estoy a favor de tu afirmación porque considero que es dañino. Ajá, pero ¿dónde me estás probando de que es dañino? ¿O con qué me estás probando de que es dañino? ¿No? O que sus efectos son negativos. Ah, sí, pero ¿cuáles son esos efectos de lo que tú hablas para contrarrestar a tu compañero o al compañero que está haciendo una afirmación contraria a ti? Entonces, a veces encuentro esa dificultad en ese sentido, porque no hay realmente un seguimiento de la indicación. Entonces, la invitación es a leer claramente cada una de las indicaciones en torno a la actividad integradora número 4, que es el debate, y responder, ¿no? Puntualmente a lo que pide cada una de las indicaciones en cada una de las aportaciones, ¿no? Y en la retroalimentación, un servidor va haciendo eso, ¿no? Va revisando. Retroalimentación, aportación número 1, ya les coloco. Sí presentó su afirmación respecto de. Aportación número 2, no confrontó a su compañero, solo dijo que estaba a favor sin dar alguna justificación. Entonces, voy aportaciones por aportaciones, pero si no fundamentan, no investigan, no presentan, entonces sí es complicado generar un juicio o poder intervenir para que haya verdaderamente una confrontación de ideas. El debate es eso, un intercambio, un ejercicio o un compartir puntos de vista de manera organizada, pero debe de haber confrontación, ¿no?
confrontación. Una confrontación positiva, ciertamente, no una confrontación negativa. Entonces, si no lo hay, pues bueno, podríamos decir que ni debate es. Entonces, quienes vean el video y quienes están en ese momento, cuiden sus aportaciones en esta actividad integrada número 4, porque es necesario que ustedes realmente generen algún aporte. Y bueno, las conclusiones a las que podemos llegar, ya para ir cerrando, pues está aquí, ¿no? Debatir es dialogar, ¿no? Mañana, el viernes que nos veamos en el siguiente espacio abierto al aprendizaje, voy a enfocarme un poco más al debate. Ahorita fue un poquito más a la investigación, al citado y todo lo demás. Sin embargo, nos vamos a enfocar en esto, ¿no? El debate no es solo memorizar por memorizar información, ¿no? O textos, comprender el significado de la información, ¿no? Sí nos da criterios, nos ayuda a tener un criterio más amplio, nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario, nuestra capacidad o nuestra habilidad, mejor dicho, de diálogo con nosotros de manera respetuosa y de manera tolerante. Enriquece nuestro intelecto en el sentido en que pues entra información y al entrar información nos sentimos más seguros al expresarnos. Si leemos, ampliamos nuestro vocabulario en el tema del cual estamos hablando, ¿no? Y empezamos a usar términos técnicos propios siempre y cuando leamos e investiguemos, si no, no pasa, ¿no? Entonces, en los debates no se busca la victoria como tal de alguna parte, ¿no? De los que estén a favor o de los que estén en contra, ¿no? Se busca pues el progreso de las sociedades, el progreso del conocimiento, ¿no? En el debate no se gana ni se pierde, sino en el debate se aprende. Entonces, lo que buscamos o lo que busca en preparatoria en INESEP en ese módulo número 5 de argumentación es que aprendamos a eso, a argumentar, a adquirir la habilidad de decir, bueno, yo estoy afirmando esto y lo afirmo porque estas son las evidencias, estas evidencias me dan certeza y por lo tanto tu afirmación es errónea o por lo tanto considero que tu afirmación no es la correcta porque pues mis fuentes de investigación son fidedignas, están sustentadas en no sé, ustedes podrían colocar, ¿no? En la mejor universidad del mundo o están sustentadas por la mejor asociación de, este, de, de delitos contra la salud, etcétera, ¿no? De la fuente que ustedes quieran utilizar o de las fuentes que puedan decir. Pero pues se adquiere seguridad si investigamos, adquiere seguridad si leemos y se adquiere seguridad también en el trabajo o en el audio que van a entregar, porque ya habrán leído y sus términos, sus textos, sus expresiones van a cambiar en función de ello. Va a haber mayor seguridad, ¿no? Entonces, de eso se trata prácticamente, pues, el debatir, de aprender, de ampliar el conocimiento, de adquirir un aspecto una característica, una habilidad de ser críticos, de tal forma que pues no nos quedemos con lo primero que aparece, ¿no? Entonces, bien nos los decía el propósito de la sesión, el propósito de la unidad. ¿Qué nos decía el propósito de la unidad? Analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con una actitud respetuosa y responsable. Cuando aquí se habla de responsabilidad, pues también se habla de, si yo estoy afirmando esto, yo tengo que ser responsable de lo que estoy afirmando, ¿no? Si yo estoy haciendo esta negación, yo tengo que ser responsable de lo que yo estoy negando. No es nada más hablar por hablar, sino o escribir por escribir. Si yo voy a afirmar algo, tengo que defenderlo y tengo que decir, sí, yo lo dije, sí, yo lo afirmé y yo lo afirmé por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por eso, ¿no? Entonces, pues en eso consiste o en eso implica el debate, en eso implica el argumentar, eso implica el dialogar, ¿no? Dos términos que están manejando constantemente durante todo este módulo de argumentación es el respeto y la tolerancia. En la diapositiva anterior manejaban el concepto de apertura, ¿no? La capacidad de apertura que yo tenga. No quiere decir que yo cambie de ideología, sino que pues yo diga, bueno, estoy abierto, es una posibilidad, está bien, ¿no? No voy a cambiar tu ideología, pero bueno, pues acepto que existes, acepto que tu forma de pensar te sirve, tu forma de pensar te beneficia,
Por lo tanto, bueno, pues no puedo ir en contra de tu ideología o tu pensamiento. Entonces, eso es tener hasta cierto punto apertura, tolerancia y respeto. Pues les agradezco, muy amables por estar en esta sesión. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Jocelyn, por haberse conectado. Y bueno, pues a quienes no hayan podido, pues ahí quedará la grabación de la sesión de este primer encuentro de la semana 2 del módulo número 5 de la generación 36. Muy bien, bueno, pues que descansen, pasen bonita noche y les espero el próximo viernes. Gracias, tengan excelente noche.